Gracias le damos a Dios, hermanos y hermanas, en este día que podemos compartir la palabra. Estamos agradecidos al Señor por un día más de misericordia. Quiero compartir una palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 57, versículo 15. Queremos tocar un tema importante que nos ayudará a comprender en este tiempo cosas que son determinantes para la iglesia. Mire lo que dice el capítulo 57, versículo 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Acá podemos ver en esta palabra, ¿sí? También vamos a leer el capítulo 35, en el versículo 8. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, el camino de la santidad, por torpe que sea, no se extraviará. También hay una palabra conocida en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. También el Señor habla, y a través del escritor de Hebreos, dice que nosotros debemos guardar la paz, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces hoy queremos compartir un tema que le vamos a poner: el equilibrio de la santidad. Que la santidad es algo integral para la vida del creyente, ¿sí? Entonces el Señor nos manda también en la carta de Pedro, dice que aquel que nos llamó es santo, que nosotros también seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque nosotros debemos de ser santos como Él es santo. Entonces vamos a ver qué implica el ser santo, qué implica esta palabra que para muchos les molesta y para otros también les cuesta entender y obedecer lo que el Señor nos manda. Entonces queremos explicar de una manera bíblica que la santidad tiene tres aspectos, ¿sí? Ser santo, la santificación y la purificación. Cada uno de estos puntos tiene una aplicación a cada área del ser humano, ¿sí? El cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces nosotros, como somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, el Señor llama la santidad, ¿sí?, de una manera integral. Entonces vamos a ver lo que dice aquí el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5. En el versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Vio? Dice que Dios nos va a santificar por completo, dice, todo vuestro ser, y ahí habla del espíritu, alma y cuerpo. Dice: sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que hará el Señor? El Señor dice que nos santificará por completo, cuerpo, alma y espíritu. Que seamos personas irreprensibles. Una persona irreprensible es a alguien que no se le puede acusar de algo grave. Es una persona que no se le puede reprochar de algo porque camina en un camino recto, ¿sí? Por eso, como leemos en el libro de Isaías, que aquella persona, por más torpe que sea, pero si va por este camino, el camino de la santidad, dice que no se va a extraviar, ¿sí? Entonces Pedro también dice que nosotros vivamos de una manera santa en toda nuestra manera de vivir. También otra palabra en el libro de Pedro también dice que en esta peregrinación andemos de una manera santa, piadosa, ¿no? Entonces la palabra santo, ¿sí?, o la palabra santidad tiene tres engranajes, ¿no?, que es la santidad, la santificación y la purificación. Entonces nosotros tenemos que ver y entender que el Señor está interesado de una manera integral en la santificación, en la purificación y en la santidad de la iglesia. Entonces también podemos darnos cuenta a través de la palabra, y vamos a ir viendo cada punto, que este tema es necesario que nosotros
lo entendamos y lo podamos aplicar a nuestra vida personal. Entonces vamos a ver con la primera parte, que es la parte externa. ¿Qué es ser santo? La palabra santo significa apartado o consagrado. Una persona, ¿sí?, que por decisión voluntaria, une su voluntad personal a la voluntad del Señor, ¿sí?, que determina en su corazón obedecer la palabra y santificarse o apartarse, ¿sí?, de las cosas mundanas. Pues una palabra santo significa una persona consagrada que no ama al mundo, ¿sí?, ni tiene amistad con el mundo. Una persona consagrada o santa es una persona que está apartada de las corrientes del mundo, que eso implica también en nuestra estética o nuestra forma de vestir personal, la apariencia externa, ¿sí? Es una persona que no se deja llevar por estas corrientes, sino que se somete bajo la guía del Espíritu Santo para cumplir la palabra del Señor. Entonces mire lo que dice también el libro de Efesios, capítulo 5, en el versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y acá vemos el principio que el Señor nos deja, que Él amó a la iglesia primeramente y se entregó con una finalidad, dice, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin o con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese, dice, santa y sin mancha. ¿Vio? Acá están las tres cosas que nosotros venimos hablando, ¿sí? Dice que se entregó para sí mismo, dice, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento de la palabra y para presentársela a sí mismo como una iglesia santa. Si usted ve, ahí están los tres conceptos, ¿sí? La santificación, la purificación y la santidad. Las tres cosas, ¿sí?, de una manera integral hacen la santidad de un creyente y de la iglesia. Ese es el propósito del Señor, ¿sí?, que nosotros podamos entender que la santidad no es algo externo solamente, ni algo interno, ni algo de la mente, sino que la santidad tiene que ver con la parte realmente integral del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. La santidad aplica a las tres cosas, ¿sí? Porque hay muchos que predican, lamentablemente en este tiempo, que lo de afuera no importa. Dicen, no, lo de afuera no importa, lo que es importante para el Señor es el corazón. Dios mira el corazón. ¿Sí? Porque toman aquel pasaje de 1 Samuel, capítulo 16, cuando fue Samuel a elegir a ungir a David, que el Señor le dijo: yo no miro lo que está delante de los ojos, no veo la apariencia, sino lo que está en el corazón. Y de ese versículo, de esa palabra, se hace esta doctrina, este dogma de querer establecer de que a Dios no le interesan las cosas externas, nuestra apariencia externa, nuestra apariencia estética. Pero podemos ver nosotros a través de la palabra, y vamos a ir viendo que Dios sí está interesado en las cosas externas del creyente, ¿sí? Porque allí esa palabra que el Señor le dice a David, a Samuel, era porque había una elección de un rey. Dios iba a elegir un rey. Entonces Samuel lo que estaba viendo era la apariencia física. Dice: este es grandote, fornido, parece un hombre de guerra, entonces este sí debe ser el elegido por el Señor. Pero todos tenían una apariencia externa, física, ¿sí?, que era preponderante para un liderazgo, pero no tenían corazón de líder. Entonces lo que Dios vio, la capacidad y el corazón que tenía, y la disposición del corazón de David para poder liderar y llevar una nación hacia adelante. Entonces, en ese aspecto sí, Dios mira el corazón, ¿sí? Pero no estaba hablando de la ropa, de cómo estaba vestido, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a ver en lo que decía el Señor Jesús aquí en Mateo 23, en el versículo 25, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo.
y de injusticia. Acá el Señor hace una afirmación, ¿sí? Porque los fariseos, los hombres religiosos de aquel tiempo, en el tiempo del Señor, ellos lo que hacían, se vestían de una manera bien pulcra, tenían una apariencia de piedad, la apariencia estética, pero por dentro sus corazones estaban desordenados y fuera de la voluntad del Señor. Entonces el Señor aquí le dice en el versículo 26, fariseo ciego, se limpia primero lo de dentro del vaso, lo interno. ¿Quién es el vaso? Nosotros somos el vaso. Dice, y lo de fuera, dice limpia primeramente, dice, verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también, dice, lo de fuera sea limpio. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si hay un corazón limpio, si mi alma va siendo purificada, nosotros vamos a ir siendo transformados. Y eso va a afectar también la parte externa de lo que nosotros vestimos, cómo nosotros vestimos. Entonces, porque muchos dicen, no, a Dios no le interesa lo de afuera. Mientras vos le des tu corazón a Dios, la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, lo que hay en el corazón de una persona, de un individuo, de una mujer, un hombre, es lo que se manifiesta en su forma de vida, en su conducta, en su hablar, en su comportamiento y también en su vestimenta. ¿Sí? Entonces, lo que está en el corazón es lo que sale hacia afuera. Por eso Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Sí? Entonces acá podemos ver también en el libro de Génesis, vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 7, ¿sí? Porque ahí muestra que a través de la caída del hombre, o la caída, mejor dicho, del pecado, ¿no? La desobediencia de Adán y Eva, ellos hicieron algo importante, ¿sí? Que acá nosotros podemos entender cómo el Señor actúa con respecto a esto, ¿no? Mire lo que dice el verso 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, porque comieron del fruto que el Señor les mandó que no, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Vio? Cuando el hombre peca, o sea, Adán y Eva pecan, ellos se dan cuenta que están desnudos, porque sus ojos naturales no estaban abiertos, estaban vedados, ¿sí? Ahora estaban abiertos sus ojos espirituales, pero cuando ellos cometieron la infracción delante del Señor, que habían pecado, habían desobedecido, entonces ahí se abrieron sus ojos naturales y pudieron verse que estaban desnudos. Entonces la idea de ellos fue agarrar hojas de higuera y hacerse un delantal para poder cubrirse. Entonces dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿No? El hombre estuvo desnudo e hizo un delantal de higuera. ¿No? Entonces, acá podemos ver que el hombre ya por instinto, ¿sí?, se había cubierto. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver a través de este pasaje que el Señor sí estaba interesado, ¿sí?, en las cosas externas, y que a Dios sí le da importancia la apariencia física de una persona. ¿Por qué el Señor no lo dejó desnudos? ¿Por qué el Señor no lo dejó desnudos? Si antes estaban desnudos, ¿por qué no lo dejó desnudos? ¿Sí? Mira lo que dice acá el versículo 20. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, y por cuanto ella era madre de los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnicas de pieles y los vistió. Usted imagínense al Señor tomándose el tiempo de hacer túnicas de pieles, o sea, si tuvo que hacer túnicas de pieles, tuvo que haber un sacrificio, ¿sí? Algún animal. ¿Sí? Hizo túnicas de pieles, dice, y los vistió. ¿Por qué Dios está interesado en vestirlos si ellos estaban desnudos? Porque su traje de higuera mucho no le iba a durar, ¿no? Porque si le daba el sol, se iba a secar esas hojas, se le iba a desarmar. Pero Dios le hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? Entonces acá podemos ver que desde el principio de la creación del primer hombre y la primera mujer, que el Señor estaba interesado en la vestimenta que ellos tenían. Porque Dios no lo dejó de la manera que ellos se vistieron. Porque no lo dejó a su criterio personal. Porque Dios dijo, bueno, vístanse como ustedes quieran. ¿Por qué la necesidad de hacer un sacrificio y de tener que hacer un vestido de pieles para ellos? Porque Dios ya desde el principio les cubrió el cuerpo, les cubrió su desnudez. ¿Sí? Porque la desnudez da una cierta deshonra y vergüenza a aquel que ve. Entonces podemos ver que acá se cae la teoría de que al Señor no le importa, ¿sí?, la parte estética o externa del hijo y hija de Dios. Entonces podemos ver nosotros que el Señor sí está interesado en las cosas estéticas también. Mire lo que dice el libro en Primera de Pedro, en el capítulo 3. ¿Sí? Y acá vamos a ver un poco más dándole el foco a la vestimenta que tiene que ver la mujer, porque es mayormente donde el auge se hace, porque yo también lo llevaría al punto de que en el tiempo y el momento que estamos viviendo, también para el hombre, ¿sí? Porque hoy lamentablemente hay mujeres que se visten de una manera indecorosa, imprudente, pero hay hombres que también hacen exactamente lo mismo, aún dentro de las iglesias, ¿sí? Hoy hay mujeres con ropa demasiado apretada, demasiado ajustada al cuerpo, ¿sí?, que muestra todo lo que la mujer tiene físicamente, y hay hombres que también se visten de una manera, también he visto hombres con calzas, pantalones elastizados, bien ajustados, camisa bien pegada al cuerpo de una manera tan llamativa, ¿sí? Hoy hay muchos ministros que se despinan las cejas, qué sé yo, se maquillan, de todo un poco. Entonces vamos viendo que hay una decadencia, de que el mundo ha permeado con su moda, ¿sí?, con las modas, con las corrientes de la moda del mundo, ha permeado hoy, ¿sí?, lo que es la iglesia. Entonces, cuando hablamos de santidad externa, o hablamos de una persona consagrada, hablamos de alguien que se cuida de estas cosas, que tiene cuidado de estas cosas. Entonces, mira lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, dice, verso 1, asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, dice, vuestro atavío no sea el externo, ese de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es el grande estima delante de Dios. Porque así también, dice, así también, se ataviaban en otro tiempo, dice, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Dice, de los cuales vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Vio? Bien, acá está hablando con respecto, el apóstol Pedro tiene dos focos acá, el interno y el externo, ¿sí? ¿Vio? Primero dice que tenga una conducta, dice, casta, ¿sí?, y respetuosa. Ustedes se dan, tiene que ver esto con la conducta de la mujer, ¿no? Dice que la conducta sea casta. ¿Qué es una mujer con una conducta casta? Que sea moderada en los placeres carnales, ¿sí?, que sea una mujer fiel, ¿sí? Dice respetuosa, una mujer que es considerada, que tiene cierta sujeción a su marido, ¿sí?, como decía el libro de Efesios 5, ¿sí?, que
así como la mujer está sujeta a su marido que es la cabeza, así también la iglesia a Cristo. ¿Sí? Dice también la palabra acá, su atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestido lujoso, sino el interno del corazón, el incorruptible ornato, un espíritu afable. Y la palabra afable ahí también significa que la mujer debe ser cordial en el trato de los demás, afectuosa, tierna, sencilla. Dice también que tiene que ser apacible, eso que no tiene ni tosquedad ni violencia, que es tranquila, sin turbación, reposada, pacífica. Y también dice apacible, que es grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¿Sí? Qué importante que es la palabra aquí, porque uno puede entender y considerar que Dios, como Señor nuestro, se ocupa de todas las cosas del ser humano. Dios no nos ha dejado a la deriva a nosotros, sino que realmente nos da la pauta que nosotros tomemos decisiones en cuanto a su voluntad, si queremos someternos a su voluntad. Dios no nos impone y no nos obliga, pero sí nos da el consejo divino para que nosotros vivamos de una manera santa y piadosa en esta tierra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que la voluntad del Señor siempre es buscar nuestro bien. También la palabra del Señor dice, en otra escritura, que la mujer debe tener pudor. ¿Sí? También dice que tiene que tener modestia, que tiene que tener decoro. ¿Sí? Estas palabras también, que están en la palabra del Señor, me vienen a mi mente, es importante entenderlas, que son destacables para nosotros, porque esta palabra de hoy es la palabra que a nosotros nos corresponde como doctrina que nos fue dada, nos fue entregada, para que nosotros vivamos de esta manera. ¿Sí? Entonces, la palabra pudor también significa que uno tiene vergüenza de que se ve parte de su cuerpo. Habla de una mujer o de un hombre que no es sensual ni provocativo o provocativa en su forma de vestir. Una persona que tiene modestia es una persona que no es altanera o altiva de espíritu, o que es vanidosa, o que tiene vanidad. ¿Sí? Lamentablemente, bueno, la mujer de hoy se ha levantado a esta hora del feminismo, que también lleva lamentablemente yo digo que es una lástima, porque lleva, en vez de llevar a una mujer a un lugar más de una posición de exaltación y equilibrada, ¿no?, con el hombre, lo lleva a una posición de decadencia. ¿Sí? Hay muchos que en el nombre del feminismo terminan haciendo cosas que son terribles. Entonces, debemos entender y comprender, hermano, que una persona que es santa, que está apartada de las cosas del mundo, lo que debe de hacer en este tiempo, debe tener pudor, debe tener vergüenza en su forma de vestir. ¿Sí? Uno cuando mostrando sus partes del cuerpo, lo he visto de hermanas con una top, con calzas apretadas adentro de la iglesia, o con polleras demasiado cortas, con ropa demasiado pronunciada. Toda esta cuestión tiene que ver con el pudor. Entonces a nosotros se nos fue dejada la doctrina para que nosotros podamos adornar esa doctrina, ¿sí? Que podamos adornar esa doctrina nosotros con respecto a la voluntad del Señor. Y que una mujer tenga modestia también habla de que no es una mujer vanidosa. ¿Sí? Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Vamos a leer Proverbios 31. El libro de Proverbios 31. La palabra siempre nos incita, nos ayuda que nosotros podamos entender, comprender de que la voluntad del Señor para nosotros es lo mejor. Mira lo que dice el 31:10. A ver, 31, el libro 31, en el versículo 30. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura.
Dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Sí? Acá podemos ver que acá Salomón hace énfasis, ¿sí? En que la gracia y la vanidad, ¿sí? Dice que la hermosura es vana. Hoy mayormente vivimos en una generación que la generación lo que hace es estar abocada, si ustedes se van dando cuenta, es como medio narcisista, ¿no? Entonces, esta es la generación que se está levantando, ¿sí? Entonces una generación, llegó este espíritu de Grecia, vio que antes había en los tiempos de Pablo, ¿sí? Había un culto al cuerpo, ¿sí? Un culto a la hermosura, a la belleza, ¿sí? Y hoy estamos como volviendo a esos tiempos, entonces la gente está tan centrada en la parte estética, y el cristiano que es endeble, no tiene una seguridad y una identidad firme en las cosas del Señor, lo que hace es imitar, ¿sí? Imita modas, imita a otras personas, imita peinados, cortes de pelo, qué sé yo, hasta manera de vestirse, ¿sí? Uno imita porque aquella persona que carece de una identidad firme y una estima centrada y elevada en el Señor, entonces se querrá parecer a alguien para ser aceptado, ¿no? Entonces, hay personas que hasta aún dentro de la iglesia tienen estas falencias, ¿no? Entonces se tienen que vestir de determinada manera para sentirse aceptadas o para sentirse que son observados, ¿no? Entonces todo esto a nosotros nos ayuda a ver y entender que debemos quebrantar ese espíritu para poder ser realmente consagrados para el Señor. El Señor le dijo en su oración, dijo, yo no te pido por lo que me diste, dice, no te pido que los saques del mundo, pero sí te pido que los guardes. ¿Sí? El Señor pidió por sus discípulos para que sean guardados en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, si no somos del mundo, entonces no podemos vivir de la manera, ni vestir de la manera que el mundo viste. Y eso no nos hace a nosotros raros, sino nos hace personas prudentes que podamos realmente tener un corazón agradable delante del Señor, ¿sí? Entonces aquí podemos hacer algunas preguntas. ¿Es pecado que la mujer use una calza o un pantalón o una pollera demasiado corta, ajustada, que se pinte de una manera exorbitante y llamativa, que haga girar la cabeza de todos los hermanos, las hermanas, que llame demasiado la atención? Esto es pecado, porque eso es vanidad, ¿eh? Ahora, este tema, la mujer debe considerar si esto es pudoroso, ¿sí? Si tiene pudor en lo que hace, y el hombre también, si es decoroso, si es realmente la forma que se viste, es de una forma que honra al Señor y honra la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Mira lo que dice el libro de Tito, con respecto a la doctrina, ¿sí? Que nosotros nos tenemos que abocar, ¿sí? El Señor, gracias a Dios, es bueno con nosotros y de una manera o de otra siempre nos va ayudando a que nosotros podamos discernir y entender qué es lo conveniente. Mira el capítulo 2 de Tito, en el versículo 1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, dice, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y si las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, dice, a ser prudentes, ¿sí? Que la mujer debe ser prudente en su forma de vestir, su forma de comportarse, ¿sí? Porque eso también habla, ¿sí?, de Cristo, ¿no? Dice, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra, dice, de Dios no sea blasfemada. Dice, exhortar a sí mismo a los jóvenes, sea varón, sea mujer, que dice que sean prudentes. Pero siempre habla de la prudencia, ¿no? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire, lamentablemente el diablo hoy se nos saca la lengua a nosotros, porque como cristianos muchos no son prudentes en su comportamiento, en su forma de proceder, de vestir, ¿sí? Hay hermanos por ahí que andan por ahí sin remera, mostrando ahí el cuero a todo el mundo, ahí, ¿sí?
anda como si fuera que anda en la playa, ¿no? ¿Sí? Mostrando su físico, ¿no? ¿Sí? Entonces, también hay mujeres que son creyentes en Facebook, ahí sacándose fotos ahí, sacando la cola para atrás, que, no sé, haciendo poses, un montón de cuestiones que vos decís, estos son hijos de Dios, estos son cristianos. Si usted lo compara con un mundano, uno que no tiene cero conocimiento de las cosas del Señor, usted se da cuenta que estamos desequilibrados en un punto, estamos perdiendo el eje de lo que es la verdadera consagración y la santidad del Señor. Entonces a veces nosotros caemos en eso porque estamos copiando, imitando, ¿sí? Y para no ser menos, ¿sí? Y en realidad nosotros somos menos delante del Señor cuando tenemos estas actitudes, estas acciones que son decadentes y avergonzantes. Mire lo que dice el verso 8, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque hay muchos cristianos que rechazan el Evangelio, porque hay muchos mundanos que rechazan el Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ven la conducta nuestra como cristianos que no hay ninguna diferencia con aquel que no tiene al Señor. Vestimos igual, hablamos igual, nos comportamos igual. Entonces no hay espiritualidad, no hay una vida de piedad. ¿Sí? Estamos centrados en las mismas cosas que está centrado el mundo. Lo único que hacemos es que vamos a una iglesia, cantamos 4 canciones, escuchamos algo y nos vamos. ¿Sí? Pero nuestra vida no es transformada, no es cambiada. Entonces, aquel que es creyente de corazón, aquel que ama al Señor de corazón, va a someter su vida a la voluntad del Señor. Por eso digo que el Señor no obliga a nadie, ¿sí?, a sujetarse a la palabra. Por eso yo le digo que la santidad, como es algo integral, está sujeta a la voluntad de cada individuo. El individuo oye la palabra y si ama al Señor va a obedecer. ¿Sí? Esto no es algo impuesto, sino algo que el Espíritu Santo tiene que convencerme a mí de que yo tengo que hacer cambios también en esta área, en la parte estética, ¿sí?, en la parte de cómo yo me veo. Usted sabe que hay muchas hermanas, aquí en nuestra congregación no, pero en otros lugares que yo lo he visto, de mujeres que son tan sensuales en su forma de vestir, que hay hermanos que han tenido problemas con sus mujeres por mirar a otro hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre funciona de una manera distinta a la mujer. ¿Sí? La mujer es más sensitiva en su aspecto de funcionar, y el hombre es más visual. Entonces el hombre ve una mujer que es sensual y la mirada se le va a ir. ¿Sí? Y hay algunos hermanitos que son nuevos, recién convertidos, llegando al Evangelio, vienen del mundo. Nosotros le enseñamos para que ellos dejen las cosas del mundo. Imagínense un montón de mujeres ahí llenas, todas sensuales, dentro de la iglesia. Aunque no quieran y aunque la mujer no lo piense y no sea su intención, con esa forma de vestir le dé piedra de tropiezo. ¿Sí? Porque usted no sabe cuántos hombres o cuántas mujeres luchan con problemas sexuales y están atados a cosas, y al contrario, la iglesia en vez de liberarse siguen atados. Porque algunos pueden estar pecando en su mente, aún estando en un culto. ¿Sí? Ese es el peligro de la imprudencia, de no ser modesto, de no ser pudoroso a la hora de vestirse. Que dentro de la congregación tendrá gente santa y gente que se tiene que santificar. Entonces, uno ayuda al prójimo vistiéndose de una manera prudente. Mire, usted vístase de una manera indecorosa y vaya por la calle y va a ver que los hombres la van a mirar o algo le van a decir. Hoy hay muchos hombres que no piropean a las mujeres por causa de las denuncias que hay, pero no porque el hombre sea más respetuoso. ¿Sí? Por el temor a no ser denunciado, a ser filmado, a ser escrachado, el hombre lo ha dejado de hacer. Pero hoy la mujer está más pervertida que antes. ¿Sí? Hay mujeres semidesnudas en la calle. Yo a veces no entiendo a padres que tienen hijas de 13, 14, 15 años, viéndose las nalgas todo para afuera, con un mini short, no sé qué, pareciendo que están desnudas casi en la calle, y van con el papá y la mamá en la mano como si fuera que no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Y en la calle hay un montón de degenerados, de pedófilos, de todo, ¿no? Y entonces estamos viendo que esta generación se está degradando. Ahora, lamentablemente, eso también está entrando a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay padres que hacen la vista larga y dicen, papá, Dios mira el corazón, Dios sabe, Dios me conoce. Sí, Dios te conoce, pero como Dios nos conoce tenemos que comportarnos como cristianos, como mundanos, no como mundanos, tenemos que ser luz, tenemos que alumbrar. Ahora, ¿cómo alumbramos si somos igual que el resto?
es imposible alumbrar. No se puede alumbrar, porque hay hermanas por ahí de la iglesia, de algunas congregaciones, que dicen, no, no hay tan así, eso me parece medio religioso, ¿no? Me parece medio religioso, eso de antes, ¿no? Eso como que uno retrocede, ¿no? En el tiempo, ¿no? La palabra del Señor dice que nosotros no hagamos libertinaje con la gracia que Dios nos dio. Entonces, si Dios nos llama a una vida casta y respetuosa, una persona casta, una persona que tiene pudor, una persona que tiene temor del Señor. Ahora, si usted se puede vestir con una pollera y vestirse de una manera prudente para estar en la iglesia, ¿por qué no lo hace en el mundo? ¿Por qué no lo hace en la calle? ¿Por qué no lo hace cuando está usted en otro lado que no sea en la iglesia? ¿Por qué? Porque a veces tenemos el concepto que Dios solamente acá juzga las cosas. Dice, en toda vuestra manera de vivir, vivamos de una manera santa. Sea en tu casa, en tu trabajo, hay salvedades que uno puede usar un pantalón o otras cuestiones de ropa, porque por su oficio, su trabajo, tiene que tener una vestimenta determinada. Pero, mientras depende de nosotros, tenemos que vestirnos de una manera que sea prudente, decorosa. ¿Sí? Hay hermanas que en la iglesia se ponen pollera porque por ahí el pastor enseña que uno tiene que vestir de una manera prudente o para servir en la iglesia, pero después no lo hacen. ¿Sí? Y conozco el caso de que hay hermanos que a veces han tenido problemas porque hay hombres en la calle que le han dicho cosas a sus esposas por tener una calza ajustada, ¿no? Entonces, y después no tenemos la mano media no se la trompada a causa de que no se viste la mujer. Y eso cada vez va a ir en aumento, ¿no? Porque cada vez hay menos respeto. Entonces, si usted se viste de una manera prudente en la casa del Señor y afuera, usted no será tan atractivo para muchos, pero usted estará honrando la doctrina del Señor. ¿Sí? Mire lo que dice acá el verso 8, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que hagan en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Dice, para que en todo, dice, adornen la doctrina de nuestro Salvador. ¿Sí? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, dice, que renunciando a la impiedad, a las cosas mundanas y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir de una manera distinta. ¿Sí? Eso no nos hace religiosos a nosotros. Ay, no, eso es medio religioso, ponte las polleras, qué sé yo. Eso es religión. ¿No? No es religión, hermano. ¿Sí? La palabra dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 5, que el hombre no usará ropa de mujer y la mujer no usará ropa de hombre. ¿Sí? Hoy hay hombres que visten todos afeminados. ¿Sí? Y en el libro de Romanos dice la palabra, dice a los hombres, dice, compórtense varonilmente. ¿Sí? Dice que el hombre debe comportarse de una manera varonil. No se vístase como un hombre, no se vista como mujer. Hay hombres que usan pantalones tan ajustados que usted no sabe si es un hombre o una mujer. Y uno duda ya, ¿no? ¿Sí? ¿A quién quiere llamar la atención? ¿A quién quiere atraer? La mirada de quién quiere atraer. ¿Usted cree que el Señor le agrada esa forma de proceder en nosotros? Obviamente que no. No, lo que pasa es que si no me he visto así me veo como un tonto. ¿Sí? Me veo raro, me veo extraño. ¿No? Entonces me tengo que parecer mal al mundo. Mire, la palabra dice así, que el mundo ama a los que son del mundo. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como no somos los del mundo, el mundo nos desprecia. ¿Sí? El mundano no entiende estas cosas, ni tampoco le importan estas cosas. Pero nosotros como cristianos debemos ser sal. ¿Sí? La sal preserva aquellas cosas que se están corrompiendo. Entonces usted vístase de una manera que sea ejemplo, dice, para los más jóvenes, tiene que ser de ejemplo, para los que vienen detrás de usted como generación, para sus hijos, también para sus hijas, aquellas que tienen hijas jóvenes, enséñenle a vestirse de una manera prudente y decorosa. ¿Sí? Dice, nada, pero se le van a burlar en el colegio, en la facultad, donde se le van a burlar. ¿Qué van a decir? Que es una religiosa, que es una... parece Betty la Fea.
qué sé yo. Usted tiene dos opciones: agrada a usted mismo, agrada al mundo o agrada al Señor. Usted recibirá la honra de quien según usted agrade. Entonces usted tiene que considerar estas cosas, qué es lo que usted realmente quiere. ¿Quiere agradar a Dios? ¿Quiere ser obediente a Dios? ¿Ama al Señor? El que ama obedece. El que ama a Dios va a obedecer. Entonces mire lo que dice también ahí el libro de Tito, capítulo 2, verso 10: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, ¿sí? Recuerde, fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor Salvador. Si usted se pone a ver bien este pasaje, estos versículos, este capítulo, usted se va a dar cuenta que tiene que ver con una forma integral: la conducta, comportamiento y también la vestimenta, ¿sí? Ser prudente, verse de casta, ¿no? Tener pudor, ¿sí? Tener pudor, ¿sí? El pudor es vergüenza de mostrar una parte íntima del cuerpo. Hoy han convertido la libertad del Señor en libertinaje, entonces eso nos ha traído grandes problemas. Ahora, ¿esto es prudente o es imprudente delante del Señor? Nosotros consideramos que es algo prudente. Por eso nosotros siempre enseñamos a las hermanas y a los hermanos también, ¿sí?, que vistan de una manera que agrade a Dios, ¿sí?, que agrade al Señor. Después también entra otro aspecto también con respecto a la que hay mujeres que se maquillan demasiado. A mí me ha tocado estar en el que, no sé, a una distancia de 50 metros se le veía el labio rojo, como parece que le habían lastimado la boca, ¿sí? Tanto maquillaje tenían encima, que se vuelve hasta como obligadamente uno gira la cabeza, porque no puede pasar desapercibida la persona de tanto maquillaje que se pone, ¿no? Entonces, en eso uno tiene que saber también qué es lo que, cómo debe comportarse, ¿sí? La palabra decoro también tiene que ver con el embellecimiento, pero el orden, ¿no?, que tiene que ver un orden, ¿sí? Ahora, ¿la mujer puede arreglarse? Sí, puede arreglarse. Una mujer puede arreglarse, porque tiene que tener el concepto de su mente, cuando lo hace, qué es lo que quiere llamar la atención, ¿sí? ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Sí? Yo no apoyo esas doctrinas recalcitrantes que la mujer no se puede afectar, tiene que estar toda bigotuda, con las piernas sin depilarse. Hay esos extremos, eso sí, un extremo, y todo extremo es malo. Entonces, yo conozco de iglesias y de personas que han estado en iglesias de esa magnitud, ¿sí?, y eso ha generado más daño, ¿sí?, más daño que otra cosa, ¿no? Entonces, la palabra del Señor siempre es una palabra equilibrada, ¿no? ¿Sí? En todo extremo, o sea, si decimos, bueno, lo de afuera no importa, pues vamos a caer en el libertinaje. Como muchas iglesias hoy han caído, lamentablemente, en la apostasía por causa, ¿sí?, de decir que lo de afuera no importa. Y otros tienen tan fuerte la doctrina de lo que de afuera es importante, que la parte de la conducta, el carácter, la forma de pensar, la renovación de la mente y su vida espiritual no es importante. Solo importa la apariencia externa. Era como eran los fariseos, ¿no? Entonces, nosotros hemos aprendido que Dios tiene un equilibrio en las cosas, ¿sí? Dios tiene un equilibrio en las cosas que nos manda a hacer en nuestra conducta de vida, ¿sí? Entonces, acá el apóstol Pablo, si habíamos leído a Pedro, vamos a volver otra vez al libro de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 3, dice: el atavío no sea del externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, ¿no? Acá habla de una persona que llamativamente, ¿sí?, el atavío, la forma de vestir, ostenta. Entonces el Señor dice: sean prudentes en la forma de vestirse, no sean ostentosos. Hoy decimos en esta generación: no sean sensuales, a las mujeres y a los hombres también, no sean provocativos o provocativas, pero no ostenten, ¿sí?
Yo estaba en la iglesia que la gente ostentaba la marca de la ropa que tenía. Y eso lo hacía sentir más espiritual o más bendecido. ¿No? Y eso son pura pamplina, ¿no? Porque eso no hace nada. Entonces dice no ostentar de peinado. Hay gente que se ha hecho. Yo he visto personas en la iglesia con la cabeza teñida de rosado, verde, de diferentes colores, ¿sí? Un ostentamiento llamativo. Yo dice, ¿qué les pasó a estas personas? Son cristianos y lamentablemente dan más vergüenza que satisfacción. Dice, no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestido lujoso, sino el interno del corazón en el incorruptible ornato del espíritu afable. ¿Sí? Y mire lo que dice el versículo 5, porque así también dice, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Ahí entiende esa palabra, dice que aquellas mujeres santas, hablando de Sara, dice que se ataviaban así, aquellas santas mujeres. No eran santas porque se vestían de determinada manera, sino como eran santas, se vestían de determinada manera. ¿Qué es lo que debe considerar una mujer en la parte externa? ¿Agrada al Señor? ¿Es de tropiezo para algún hermano de la congregación? ¿Llama la atención a los mundanos su forma de vestir? Usted como mujer o como hombre no es consciente del pecado que otros luchan. Entonces, por amor a esa gente, usted tiene que tener una conducta respetuosa y una forma de comportarse y de vestirse. La palabra dice, todo me es lícito, no todo conviene, todo me es lícito, no todo edifica. Usted considere esto, cuando usted se viste, considere estas cosas. ¿Le conviene de la manera que se está vistiendo? ¿Le conviene para su vida espiritual? ¿La acerca más al Señor? ¿Se siente más consagrada, más apartada de las cosas mundanas? ¿Edifica su vida espiritual? ¿Edifica la vida de otros? Esas son preguntas que usted tiene que tener en su corazón a la hora que usted se viste. Porque usted va y se compra la ropa que se va a poner. Usted le compra la ropa a sus hijas también. Usted considera cómo ellas se van a vestir. Entonces, ese es el aspecto que nosotros debemos entender que es importante. Después hay otros temas también, por ejemplo, el tema del pelo. ¿Sí? Hay congregaciones que no permiten que la mujer se corte el pelo porque es pecado, todo pecado. Entonces es importante que nosotros miremos esto, que dice la palabra. Miren, en el capítulo 11 de 1 Corintios 11 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordad de mí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, Dios la cabeza de Cristo. Y si todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón ni la mujer, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque sí, como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, dice. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Yo conozco a hermanos con el pelo largo, ¿no? ¿Sí? Hay cristianos con el pelo largo, ¿no? Ahí su cabellera me parece Sansón, con su cabellera larga ahí. ¿Sí? La palabra dice, a la doctrina que nosotros tenemos para el pueblo gentil, que es una deshonra que el hombre se deje el pelo largo. ¿Sí?
El hombre debería tener siempre su cabello corto, no el pelo largo. ¿Sí? Ahora dice, por el contrario, el verso 15, a la mujer, dejarse de crecer el cabello les honroso, porque en lugar del velo les he dado cabello. ¿Sí? ¿Qué significa? Hay iglesias que usan velo, mantilla. La palabra dice que a la mujer en vez de un velo le he dado el cabello. Entonces por eso les de honra que tenga el pelo largo. Ahora, una mujer, ahora acá hay que sacar el extremo. ¿Sí? Yo conozco de pastores que le prohíben a la mujer que se corte el flequillo, tienen el pelo por acá y no saben cómo acomodárselo, ya vio. Entonces, una mujer puede cortarse el pelo, sí puede cortárselo, pero no de una manera que cause una deshonra a su cabeza. ¿Sí? No de una manera que deshonre a su cabeza. Hay mujeres cristianas que tienen el corte bien, parece un militar, ¿no? ¿Sí? Y dicen, bueno, son más van a Cristo. ¿Qué sé yo? ¿No? Entonces no leen la palabra, que es deshonroso porque el pelo a la mujer le sirve de velo, ¿no? Le cubre el pelo cuando está orando. Y dice que esto era por causa de los ángeles, porque en el tiempo había muchas apariciones angelicales. Entonces, por causa de la oración, a veces se presentaban ángeles. Entonces el velo cubría aquellas cosas. Ahora, Dios en vez de velo le ha dado el cabello a la mujer. ¿Sí? Pues yo considero que no hay nada más hermoso en una mujer que una mujer con su pelo largo. ¿Sí? Que tenga su pelo largo. Bueno, para mí es desagradable ver, es mi punto de vista, ¿no? Ver una mujer con el pelo corto como policía. Hablamos de mujeres jóvenes, ¿no? De mujeres que tienen todavía el desarrollo de su cabello les crece, ¿no? Porque hay casos y casos, ¿no? Hay mujeres que por alguna cuestión el pelo no le crece más y en vez de crecer se le cae, entonces tienen que cortarse de una manera determinada para que le quede de una manera más estética. ¿Sí? Entonces en ese caso está bien. Hay mujeres que por alguna razón tienen que usar peluca, ¿no? Porque no tienen pelo. Entonces, eso tampoco es una deshonra ni una falta delante del Señor. ¿Sí? Porque por ahí hay muchos que dicen no, que se añade, que se quita, que se pone, está en pecado. ¿No? Yo he escuchado muchas doctrinas que son demasiado extremistas, ¿no? Que todo es pecado y todos van al infierno, entonces no se salva nadie, hermano. Es difícil tener un equilibrio en las cosas espirituales con un pensamiento así. Entonces nosotros tenemos que tratar de focalizar en lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Sí? Y el Señor nos deja esta orden y es lo que nosotros debemos tomar en consideración y aplicar. ¿Sí? Después también hay personas que se tiñen. Yo considero que no es necesario que una mujer se tiña el pelo, pero hay mujeres que se tiñen igual. Yo creo que, en mi punto de vista, yo digo, bueno, todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy haciendo algo que es agradable delante del Señor, entonces, si uno siente la amonestación en el corazón del Espíritu Santo, que a Dios le agrada lo que está haciendo, no lo debería de hacer. Yo no motivo a las hermanas a que se tiñan el pelo. Para mí tendrían que tener su pelo natural, ¿no? como el Señor les dio. Esa es la manera que deberían tener. Pero hay algunos que se tiñen igual. Ahora, pero eso está en la decisión personal de cada persona, ¿no? De cada individuo. ¿Sí? Porque dice, no, el que se tiñe el pelo va al infierno. Bueno, bíblicamente usted no puede demostrar que eso es cierto. Si no, porque la palabra dice, no, porque uno puede hacer blanco ni negro o uno de los cabellos. Sí, pero eso habla con respecto de los juramentos, no está hablando de la doctrina que el Señor nos dejó a nosotros en la iglesia de este tiempo. ¿Sí? Ahí está hablando el Señor con respecto a los juramentos. ¿Sí? Dice que uno tiene el poder de cambiar y eso habla con respecto a la vida, de la vida y la muerte, no está hablando con respecto al cabello. Esta es la única palabra que el apóstol Pablo habla con respecto al cabello y él lo que dice es del cortarse o no cortarse el cabello, lo que honra y deshonra a su cabeza. Entonces yo creo que eso está en el criterio de la persona. Yo no incito a las mujeres que se tiñan el pelo, porque
Capaz que uno bien morochito ¿vio? Y tiene el pelo rubio, ¿vio? Entonces no, como que queda desencajado, ¿no? Entonces yo no animo a las hermanas que se tiñen, pero tampoco le digo que no, porque yo de una manera bíblica eso no lo puedo demostrar, pero yo considero que cada uno tiene el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo le da en su corazón la amonestación de que no debe hacerlo, no debería hacerlo. Hay algunos que son rebeldes igual y lo hacen igual porque tienen el deseo y la vanidad en su corazón todavía. Pues yo le decía al principio que lo que está en nuestro corazón es lo que sale hacia afuera. ¿Sí? Es lo que sale hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar como consideración tanto el hombre y la mujer en este aspecto? ¿Sí? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué me he visto de determinada manera? ¿Por qué me arreglo el cabello de determinada manera? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué lo hago? ¿Qué es lo que me motiva a hacerlo? Quiero impresionar a alguien, quiero llamar la atención de alguien, me quiero parecer a alguien. Pues yo le digo, hay muchos que no tienen una identidad firme, ¿sí? en las cosas del Señor, y lo que hacen es imitar a otros. Ay, mira que lindo peinado, ¿no? Y ya se hace. ¿No? Hubo un tiempo que todos andaban con trencita, ¿no? Chiquita así, ¿no? Porque era moda. ¿no? Hubo un tiempo que muchos se hacían el pelo negro acá y el flequillo amarillo, ¿no? Como Maradona y Palermo. ¿no? ¿Sí? Y hoy hay muchos que usan peinados de jugadores de fútbol, ¿sí? El corte de pelo, todo rapado y acá como una lengua de gato. ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque algunos no tienen identidad y ven, ¿sí? y toman modas de otros. Entonces yo tengo que considerar si realmente lo que yo estoy haciendo en mi forma externa, porque está hablando de la parte de la santidad, la parte externa, agrada a Dios, si agrada a Dios, si ayuda a edificar la vida de otros, o si soy de tropiezo para otros, o si yo soy de ayuda para otros, espiritualmente. ¿Sí? Porque lo de afuera también habla de nosotros, ¿no? No hay nada, a Dios no le importa, no, a Dios sí le importa, o si no, no hubiera dejado la doctrina para nosotros en este tiempo. Después otra arista de lo que es la santidad y es la santificación. ¿Sí? Entonces la santificación ya tiene que ver con el carácter moral. Acá vamos a ver la otra parte. La santificación tiene que ver con el carácter moral de la persona. Eso también es con respecto a nuestros actos con nuestro cuerpo. Mire lo que dice ahí 1 Corintios 6. Romanos 6. Romanos 6. En el versículo 12. Nosotros estamos hablando acá de este tema que es la santidad integral. ¿Sí? Es cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Estamos hablando del equilibrio de la santidad. ¿Sí? La santidad no es al extremo, sino tiene un equilibrio. Cuerpo, alma y espíritu. Dice el verso 12, no reine pues el pecado, dice, en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias, sus deseos. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado nos enseñaría de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dice, erais, habiendo obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados a la palabra del Señor, dice, libertados del pecado, venid a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Acá habla con respecto
La santificación, ya no hablamos de ser consagrado o apartado de las cosas del mundo, estéticamente, externamente, no hablamos de la santificación que tiene que ver con el carácter moral del cristiano. ¿Sí? Y entonces esto tiene que ver con los deseos y nuestras pasiones sexuales, y implica mucho la parte sexual del hombre y de la mujer. Entonces, esto tiene que ver también que nosotros tenemos que santificarnos en este aspecto. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Sí? 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, ahí vamos a leer varios versículos. Capítulo 4, versículo 1, dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste, o sea, que la doctrina que nos enseñó, de nosotros como conviene conducir y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Miren, acá hay algo importante. ¿Sí? El Señor nos habla de la santificación que tiene que ver con la parte del carácter moral en la vida del cristiano. ¿Sí? Entonces, acá habla, dice que cada uno tenga su esposa, dice su propia esposa, ¿sí? En santidad y honor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy hay mucho, lamentablemente, en muchos lugares que hoy se predica, porque miren, bueno, como el Evangelio va cambiando, va mutando, no es porque Dios cambie, ¿no? Sino que los hombres de Dios lamentablemente se van pervirtiendo y van cambiando el Evangelio. Entonces, le quieren sacar el peso, ¿sí?, de lo que realmente Dios dijo. ¿Sí? Dice, hoy aquel hermano que vive en fornicación, porque no se ha casado y vive junto a su mujer, pero no se ha casado, entonces dice, no, el hermano está en concubinato. Ya no hay más fornicación, ahora hay concubinato. Ahora dice, no, el hermano está en unión libre. Unión libre. Quieren adornar, ¿sí?, o que sea menos tajante o menos punzante la palabra. Todos sabemos y entendemos que aquel hermano, aquella hermana que no están casados y conviven juntos, que están en fornicación. Entonces se debe casar, debe arreglar urgentemente esa situación delante del Señor, ¿sí?, para que no sea esclavo de ese pecado. Y nosotros hemos dicho que ese pecado de fornicación abre la puerta a otras cosas, ¿sí?, que trae una degradación en la parte sexual y moral del hombre y de la mujer. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4, dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, ¿sí?, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sí? Por eso hoy se trata de disfrazar y de camuflar las cosas que el Señor dijo. Lo que es fornicación es fornicación, ¿sí? No hay concubinato ni unión libre. Lo que es adulterio es adulterio. Dice, no, el hermano tuvo un desliz, ¿sí? Aquel que cayó en adulterio, el hermano tuvo un desliz. No, cayó en adulterio y un pecado. Entonces eso tenemos que ser nosotros bien severos a la hora de llamar las cosas por su nombre, ¿sí? Entonces no tenemos que adornarlo. Entonces acá hay algo importante en este aspecto, porque el Señor nos habla y con respecto a la santificación, que tiene que ver con nuestra parte moral y sexual, ¿sí? Estas cosas son que a veces en el matrimonio, y yo hablo también de aquellos hermanos que no se han casado, deben casarse, y aquellos matrimonios que ya están casados deben cuidarse, ¿sí?, de la parte moral y la parte sexual. ¿Sí? Porque nosotros venimos del mundo y muchos hemos arrastrado cosas que son pecaminosas. Son prácticas pecaminosas que hemos aprendido estando en el mundo, ¿sí?, bajo nuestros propios deseos, y aún después de haber conocido al Señor, después de habernos casado en la presencia del Señor, esas prácticas siguen todavía dentro del matrimonio. Entonces esas prácticas sexuales a nosotros nos llevan a estar siempre
en falta delante del Señor. Entonces debemos nosotros santificarnos, debemos nosotros procurar urgentemente en ir despojándonos de aquellas cosas, e ir limpiando nuestro corazón, ir limpiando nuestra mente de aquellos hábitos que atentan en contra de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, cada uno conoce su vida íntima, su vida matrimonial, su vida familiar. Usted sabe cómo usted vive, ¿sí? Cómo es su vida realmente delante del Señor, su vida íntima, su vida sexual, ¿sí? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, el capítulo 7, verso 1. Dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Vio que dice por la fornicación? Dice su propio marido, su propia mujer. ¿Sí? Siempre está hablando con respecto al matrimonio, porque es algo que el Señor nos manda y nosotros debemos establecer esto como una verdad para que la persona sea libre, ¿sí? de este pecado que a veces a nosotros nos ayuda, ¿sí? A perseverar en las cosas del Señor. Entonces acá hay algo importante. Bien, cuando uno viene del mundo arrastrando cosas, ¿sí? Debe ponerlas delante del Señor, porque hay prácticas sexuales aún dentro del matrimonio, porque uno dice, bueno, el que no está casado fornica. Bueno, el que está casado también puede caer en fornicación, sí. Porque la fornicación esa palabra es una palabra que se llama porneia, ¿sí? Y el significado de esa palabra es sexo desequilibrado, ¿sí? Entonces hay una práctica que está desordenada y a veces lo hemos aprendido en el mundo o tuvimos experiencias en el mundo, ¿sí? Porque yo conozco de hermanos y hermanas y me ha pasado a mí tocar casos de gente que ha tenido muchas experiencias sexuales fuera de la vida de Cristo, y entonces la persona queda, yo le digo, el cuerpo tiene memoria, ¿no? ¿Sí? Queda viciado por esas cosas. Entonces, cuando somos llamados al Señor, como estamos en la presencia del Señor, tenemos que ser nosotros limpiados de esas cosas. Mire lo que dice 2 Corintios 7, verso 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Sí? El llamamiento del Señor en esta parte, la segunda parte de la integridad y la santidad, es que nosotros nos santifiquemos en la parte moral y la parte sexual. ¿Sí? En ese aspecto nosotros tenemos que trabajar como iglesia para que podamos realmente ser libres de toda atadura, toda esclavitud espiritual que nosotros podamos vivir. Ahora, ¿qué cosas se pueden manifestar dentro de una relación matrimonial? Gente que ya está casada, que conoce al Señor, que se casó en la iglesia, que recibió la bendición del Señor, pero hay cosas que del pasado arrastra todavía y la tiene dentro de su vida o de su matrimonio. ¿Sí? Por eso dice la palabra en el libro de Hebreo, dice que el matrimonio sea honroso en todo, que haya una honra en el matrimonio, dice, pero el lecho o la cama matrimonial sin mancilla, que no haya mancha. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno se da cuenta que está contaminada la relación sexual? Bueno, hay situaciones que hay personas que estaban acostumbradas a consumir pornografía, por ejemplo, dentro de la relación sexual. Entonces, aquel que consume pornografía, su mente irá en una degradación mayor, ¿sí? Y llegará el momento que no se saciará con su propia mujer, sino que intentará buscar otra persona, ¿sí? Y va a ir cayendo en una decadencia cada vez peor. Es una atadura y un espíritu que trabaja detrás de eso, que va degradando la mente del hombre y de la mujer. Yo conozco de muchos hombres que consumen pornografía a un cristiano para poder tener intimidad con su mujer. Entonces, eso es lo que hace también que aquel que va observando va aprendiendo lo que está viendo y quiere imitar esas cosas. Entonces su mente tiene que ser santificada, tiene que ser descontaminado de aquellas cosas. ¿Sí? Ahí entra la pornografía, es como estar que haya otra persona dentro de la relación sexual. En realidad ahí hay otro espíritu. Y por eso acá dice la palabra, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación, dice, de carne y de espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo queda viciado con las prácticas sexuales del pasado, pero también está ese espíritu ahí todavía. ¿Sí?
Entonces eso tenemos que trabajar como hijos, como hijas de Dios, que estas cosas no permanezcan dentro de nuestro hogar, para que la casa, como dice la palabra, el libro de los Salmos, la santidad le conviene a tu casa, ¿sí? Usted sea una persona que tenga las puertas cerradas. Entonces, en medio de todo esto, ¿sí? Hay algunos que, bueno, utilizan la pornografía como medio de excitación, lamentablemente. Eso tiene que quitarlo de su hogar, de su familia. ¿Sí? Hay otros que usan aparatos que se venden hoy en esos sex shops, ¿sí? para masturbarse. Hay otros que practican sexo oral, sexo anal. Todas estas cuestiones son desagradables delante del Señor y tienen que ver con la inmundicia. ¿Sí? Entonces, toda práctica inmunda tenemos que quitarla de nuestra vida matrimonial, de nuestra vida sexual, porque el sexo el Señor lo ha puesto en el matrimonio para que sea un deleite, ¿sí? Entre el hombre y la mujer. Si usted lee el libro de los Cantares, si usted tiene tiempo, puede leer el libro de los Cantares, y usted va a ver que hay un amor mutuo entre el hombre y la mujer, y ahí se describe uno del otro su amorío físico, ¿no? Pero en ninguna parte la Biblia nos manda, nos aprueba que nosotros tengamos estas prácticas, ¿sí? Por eso dice la palabra, en otro tiempo éramos así, en otro tiempo teníamos ciertas prácticas, pero ahora, como estamos en el Señor, nos estamos consagrando, nos estamos santificando, tenemos que ir perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Entonces, si usted está pasando por esta situación, usted lo que debe hacer es orar, ¿sí? Orar en la presencia del Señor para ir quitando estas prácticas, ¿sí? Estas cosas se vencen a través de la oración y de un sincero deseo de corazón de querer ser limpio de estas cosas, ¿sí? Yo no le digo que le va a ser fácil ni que le va a ser instantáneo, pero si hay una verdadera ¿cómo le puedo decir? Determinación en su corazón de querer ser limpio de estas cosas, el Señor le ayudará a vencer para que usted no sea esclavo del pecado, ¿sí? Porque estas cosas realmente distorsionan lo que el Señor ha hecho para el ser humano, para el hombre y para la mujer, ¿no? Entonces, hermanos, también usted tiene que aprender a pelear por su santidad, ¿sí? Por su santificación. Santifíquese y tome usted medidas, escuche la palabra y bueno, ¿qué hago? Yo sé que estoy teniendo ciertas prácticas, ciertas cosas que ahora entiendo por la palabra que no son agradables delante del Señor, y yo quiero tener un matrimonio honroso y que mi lecho no esté manchado. Entonces, pida la ayuda del Señor y del Espíritu Santo para que le dé la fuerza para poder someter, ¿sí? Todas estas pasiones, que son pasiones desordenadas, ¿sí? A los pies del Señor, y el Señor los saque victoriosos. Entonces también, hermanos, tenemos que entender que en este aspecto es progresivo, ¿sí? La santificación es progresiva. Usted tiene que tener una determinación en su corazón, ¿sí? En agradar al Señor. Mire lo que dice el libro según el Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, dice, para salvación, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sí? Ahora, si nosotros aceptamos la palabra como verdad, como consejo de Dios, consejo divino para nuestra salvación, ¿sí? Eso nos llevará a la santificación. ¿Cómo yo me santifico? Primero, reconociendo que hay cosas que están en mi vida todavía permaneciendo que no son agradables delante del Señor. Ahora, si yo busco la verdad y busco la ayuda del Espíritu Santo, me llevará a una santificación. Ahora, ¿por qué yo debo santificarme? Por una sencilla razón. Vamos a leer 1 Corintios 6, verso 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Y acá usted va a ir entendiendo por qué es importante para Dios lo externo, lo sexual y la otra parte de la purificación que ahora vamos a ver. ¿Por qué es importante? Porque usted es templo del Espíritu Santo. En usted habita la presencia del Señor. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos está en usted. Entonces,
Imagínense que usted ande semidesnudo por la calle vestido y el Espíritu Santo dentro de usted. Si el Espíritu Santo, su templo debe ser santo. O nosotros seamos inmundos en nuestras prácticas sexuales, en nuestra manera de pensar moralmente, y el Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a ayudarnos y llevarnos a la santificación, siempre. Pero debe haber en nosotros ese mismo deseo de yo querer ser santificado, yo querer ser limpiado de aquellas cosas que no agradan al Señor. Entonces, hermanos, hoy aquellos que se tienen que casar, deben casarse para cerrar esa puerta y evitar esto que viene después, esta degradación, ¿sí? Porque la fornicación trae otras cosas. Entonces, mira, hoy para el mundano casarse legalmente, dicen, me parece un papel no cambia nada. Hay otro que tiene conceptos medio que no vale ni la pena decirlo, pero dice, no, si me caso después, capaz que si nos casamos, capaz que después nos terminamos separados. Tanto tiempo juntos, si hay gente que está 10, 15 años juntos y dice, no, capaz que nos casamos y después nos separamos, entonces mejor no nos casemos, sigamos así. Y estoy hablando de cristianos, algunos prefieren permanecer en el pecado y no casarse. ¿Sí? Entonces es más importante su razonamiento que lo que Dios le manda hacer. Nosotros si nos casamos porque tenemos un compromiso con la palabra del Señor, es un pacto matrimonial que uno hace, no solo un papel, sino que uno se pone a cuentas con el Señor en esa área, ¿sí? Y evita que otras cosas espirituales contaminen la vida matrimonial, ¿sí? Entonces cuando hay obediencia y bendición de parte del Señor. Entonces, hermanos, otra cosa más importante también que tenemos que ver es la purificación. Es la última parte del carácter en los tres aspectos de la santidad. ¿Qué es la purificación? Esto ya es de carácter mental y aplica la renovación de nuestra mente. ¿Sí? Mira lo que dice 1 de Pedro 1:22. Vamos a ser breve con esto, no lo vamos a entender mucho. Pero yo quiero que usted tenga por lo menos un pincelazo de las tres cosas importantes que la santidad significa. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo, dice, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos por otros. Bueno, pero acá dice la palabra importante, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica el alma? ¿Qué es el alma? ¿Sí? En el alma está nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Por eso el Señor le mandó a Josué, que le dijo, mira, que te mande que te esfuerces, que sea valiente. Dijo, medita en este libro. Cuando hay una meditación de la palabra, hay una renovación de los pensamientos. El apóstol Pablo dijo también en Romanos 12, que nosotros renovemos el espíritu, dice, de nuestra mente. Mira lo que dice en Romanos 12, versos 1 y 2, que es un pasaje bien conocido, pero a nosotros nos da una pauta para que nosotros podamos entender y comprender lo importante de la santidad. ¿Sí? 12.1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no conforméis a este siglo, no se hagan como los mundanos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Cuando hay una renovación de la mente, nuestra manera de pensar se va renovando porque vamos aceptando la palabra del Señor como una verdad y como un fundamento para nuestra vida. Entonces, si cambia mi manera de pensar, cambian mis acciones. Y si cambian mis acciones, eso va a repercutir también en mi parte estética, en mi parte externa. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos entender y comprender que es importantísimo para nosotros, para este tiempo, la santidad, la santificación y la purificación. Porque la palabra del Señor siempre nos lleva, más en este tiempo que nosotros estamos viviendo, un tiempo tan determinante que el Señor procura en sus hijos que estén preparados para su regreso. Entonces, ¿cómo va a haber una iglesia preparada si no se santifica? ¿Sí? En todos los aspectos, cuerpo, alma y espíritu. Dice capítulo 1 de Tito, verso 15, dice, todas las cosas
son puras para los puros, mas para los corrompidos incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Acá podemos ver, hermanos, nosotros, la palabra del Señor, que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que procurar nuestra purificación. Y quiero leer el último pasaje en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, que cuando hablamos con respecto a la purificación, 10 verso 25, mire, hermano, a ver. Verso 22. Dice, acerquémonos a Dios, ¿no?, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel, es el que prometió. Mire, si algo tiene que ver con la purificación, tiene que ver con la parte de nuestra mente y de nuestra alma, ¿sí?, de nuestro corazón. Cuando no hay un corazón puro, ¿qué dice la palabra del Señor? El limpio corazón verán a Dios. ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de manos y el puro, dice, del corazón. ¿Cuándo no hay un corazón purificado? Cuando en el corazón hay rencor, hay odio, hay amargura, falta de perdón, hay hipocresía, hay malicia y maldad, hay engaño, hay mentira, hay orgullo, hay soberbia, hay vanidad, hay vicios, deseo de vicios en el corazón del hombre y de la mujer, aún siendo cristianos. Entonces, cuando eso está en el corazón no está purificado. Entonces, nosotros debemos procurar, hermanos, en purificar nuestra vida espiritual. Nuestro corazón, tenemos que nuestro corazón Dios lo examine y limpiar nuestro corazón, más en este tiempo. Con respecto a la santificación, analice su vida sexual, sus prácticas sexuales dentro del matrimonio. Si usted está en fornicación, salga de la fornicación. Aquel que es soltero, deje también sus prácticas sexuales, porque si usted es cristiano, pídale al Señor que le ayude, para que usted pueda ser libre de todas las ataduras que implican santificarse. También con respecto a la parte externa, nosotros tenemos que entender que al Señor sí le es prioritario y sí le es importante cómo nosotros nos vemos delante de los demás. Porque nosotros somos luz, hermano. Entonces, si somos luz, no andemos como las tinieblas, ¿sí? Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo imitaba al Señor, sus discípulos imitaban a Pablo. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, venga tras de mí, tome su cruz cada día y sígame. Para tener una vida consagrada delante del Señor, una vida santificada y una vida purificada, usted tiene que tomar su cruz cada día. Cada día tome su cruz, cada día, como dijo el apóstol Pablo, cada día muere. Vaya paso a paso, quitando aquellas cosas que usted sabe que no le agradan al Señor. Hay algunos que tienen muchos problemas con la parte sexual y Dios les tiene que ayudar para que sean libres de esas ataduras, de esas ligaduras que no se ven, pero ahí están. Hay otros que tienen muchos problemas con respecto a la forma de vestir, pelean con la vanidad, ¿no?, y el deseo del mundo, y que todavía está en sus corazones y no lo pueden entregar. Entonces todavía quieren agradarse a sí mismos y no verse como extraños delante de la sociedad. Y hay otros que tienen el corazón lleno de cosas, de amargura, resentimiento, odio, falta de perdón, ¿sí?, y malas motivaciones, malas intenciones, malos deseos y malos pensamientos en su corazón. Entonces necesitamos nosotros tener una consagración y una santidad integral, ¿sí? Entonces, la vida de la santidad con respecto a las cosas del Señor es algo equilibrado, ¿sí? La santidad
No es solo lo externo, ni solo lo espiritual, ni solo lo de la mente. Son las tres cosas juntas. Dice la palabra que el Señor santifique por completo todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y de esa manera seremos nosotros encontrados irreprensibles cuando el Señor venga por su pueblo. Entonces, imagínense, Dios vendrá por una iglesia, dice, santificada, porque dice que Él se entregó con el fin de santificarla. La purificó por el lavamiento de la palabra, para presentarse a sí mismo como una iglesia santa, consagrada. Entonces, usted y yo somos la iglesia del Señor. Entonces debemos santificarnos, consagrarnos y purificarnos para agradar a nuestro Dios. Nosotros no lo hacemos para agradar al hombre, ni llevar un dogma doctrinal de una asamblea ni un concilio, sino somos cristianos bíblicos que tratamos de estar equilibradamente con respecto a la palabra del Señor, apegarnos a la palabra del Señor y eso respetarlo como nuestra fuente de vida, que en realidad es. Nosotros estamos por gracia y misericordia del Señor buscando agradarle para que Él se glorifique a través de nuestra vida. Así que, hermanos y hermanas, yo le ruego que usted pueda poner su foco en la palabra. Si puede oírlo una, dos o tres veces el mensaje, óigalo, piense, medite. ¿Sí? ¿Usted está consagrado, apartado para Dios? Con respecto a la parte externa, con respecto a la parte interna, con su relación íntimo, sexual, matrimonial, usted está santificándose, y con respecto a su corazón está purificándose. Esto no es algo que se hace una vez, esto es algo continuo, constantemente, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos perfeccionados hasta el día que Él venga por nosotros. Entonces, hasta ese día nosotros tenemos que estar en esta actividad, ¿sí? Consagrándose, o sea, apartándose del mundo, santificándose, quitando las prácticas sexuales y morales y purificándonos, limpiando nuestro corazón. Y de esa manera seremos hallados irreprensibles en la presencia del Señor. Así que vamos a darle gracias al Señor en este día, esta tarde ya, que el Señor nos esté ayudando. Padre amado, te damos gracias. Y yo te pido por mis hermanos, por mis hermanas, por cada uno de aquellos que oye la palabra, Señor mío. A donde llegue este mensaje, Señor mío, que tu palabra sea de bendición para ellos, Señor amado. Que sea para que puedan reflexionar, para que puedan meditar, Señor mío, y saber y entender que tú quieres el bien para tu pueblo, Señor. Y que tú vendrás por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga ni cosas semejantes, Señor. Que tú buscas un pueblo que tenga buenas obras y te agrade a ti, Señor amado. Que procure, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de la verdad, que nuestra venda sea quitada, Señor mío. Porque acá no importa el pensamiento del hombre, Señor amado, ni lo que dicen los demás, Señor, aquellos que no te conocen. Lo importante es lo que tú dejaste en tu palabra para que nosotros, Señor mío, podamos vivir de una manera recta, Señor mío, en medio de esta generación perversa, Señor amado, que va en decadencia. Que podamos vivir de una manera recta, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor mío, a no ser cristianos recalcitrantes, Señor mío, sino ser cristianos bíblicos, Señor amado. Estamos apegados a tu palabra y a tu voluntad, Señor mío. Y que hacemos el esfuerzo, Señor mío, y ponemos toda nuestra voluntad para agradarte a ti, Señor, porque tú lo hiciste así, Señor mío. Tú pusiste toda tu voluntad y agradaste al Padre para darnos salvación, Señor amado. Entonces queremos agradarte a ti, Señor mío, para un día, Señor mío, poder ver tu rostro y estar cara a cara contigo, Señor mío, y entrar en tu reposo, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermano y hermana, que el Señor les bendiga y que esta palabra les sea de bendición y que sea de edificación para usted. Yo sé que a algunos les molestan estas cosas porque son palabras que tocan nuestra carne, nuestros deseos, y es lo que uno tiene que pelear y decidir y determinarse a quién agrada, al Señor o a nosotros mismos. Entonces, hermanos y hermanas, sigan firmes y adelante y que la paz del Señor esté en sus corazones. Bendiciones.